Esperemos que comience. Hoy continuamos con tratamiento primario. En la clase anterior analizamos el pretratamiento como una etapa o nivel de tratamiento. En el tratamiento hemos visto que su objetivo o su objeto como tal es remover sólidos de gran tamaño que eviten problemas en la planta, en los dispositivos y todos los equipos de la PETAP. Y también en el tratamiento analizamos la parte de algunos preparativos antes de los procesos, como por ejemplo la neutralización, ¿sí? En el cual se buscan hacer algunos ajustes en cuanto al pH, de tal forma que los demás procesos no se vean afectados por ese incremento o disminución de pH. Ahora vamos a analizar lo que es el tratamiento primario, y el objetivo del tratamiento primario básicamente es remover la mayor parte de la materia orgánica suspendida que es susceptible de decantación, ¿sí? ¿Qué unidades se analizan para establecer el tratamiento primario? Entonces, hay decantadores primarios o sedimentadores primarios. Entonces, pueden ser por gravedad o asistidos químicamente. Hay también tamices para efluentes industriales, y también se incluye las unidades de flotación de aire disuelto. Entonces, estas son las principales unidades en las cuales se lleva a cabo ese tratamiento primario. Bueno, el tratamiento primario como tal el objetivo es eliminar por de gravedad, ¿cierto? Por el efecto de gravedad, aquellos sólidos suspendidos de las aguas residuales, ¿sí? En los cuales hay gran materia orgánica, por lo que al remover esos sólidos suspendidos se van a remover, por lo tanto, gran parte de la materia orgánica que es susceptible de decantación. Entonces, ¿por qué por efecto de la gravedad? Porque en los sedimentadores lo que se hace es que se ensancha un área transversal para que la velocidad del flujo horizontal disminuya y gane peso, lo que es la velocidad hacia abajo o velocidad de sedimentación. Entonces eso va a hacer que las partículas por la gravedad puedan decantar. Estas unidades de decantación o sedimentación pueden llevarse a cabo de manera libre o con floculación o coagulación-floculación. Entonces, en la manera libre solo se presenta la sedimentación en los que no hay una coalescencia entre partículas, es decir, las partículas suspendidas que se van a eliminar no interactúan entre ellas, se consideran de manera esférica en algunos modelos y no hay coalescencia. Por su parte, cuando se aplica coagulación, cuando hay sedimentación con floculación, coagulación-floculación, básicamente lo que se hace es que al asistir en la coagulación con coagulantes para aglomerar partículas coloidales, es decir, para que se formen floc, hay coalescencia entre esas partículas desestabilizadas. De esta forma, esas partículas con coalescencia van a peso y van a decantar con mayor facilidad o mayor velocidad, ¿sí? Entonces, la sedimentación con floculación se aplica fundamentalmente o en los casos en que las aguas residuales presentan vertidos industriales que pueden afectar negativamente al tratamiento biológico. En ese caso, también para evitar sobrecargas en el posterior tratamiento biológico, dado que cuando se aplica coagulación se remueve mayor materia orgánica. Cuando se dan fuertes variaciones estacionales de caudal, también para la reducción del contenido de fósforo, ¿sí? También cuando digamos que hay PETARs ya implementadas que no tienen los recursos para un tratamiento secundario, entonces también es el caso que se sedimentan
con la ayuda de sales coagulantes. Usualmente sales, sí, sales coagulantes, pueden bien sean sales de hierro, que son comúnmente usadas como el sulfato de aluminio. Y eh, entonces, ¿para qué se aplican eso en ciertas petas que no tienen los recursos? Es para aumentar la eficiencia de la remoción de sólidos suspendidos y de materia orgánica representada en DBO, como lo que pasa en la petar salitre. La petar salitre en la primera que existía, antes de la implementación de la segunda fase, allí se asiste porque no hay tratamiento, no había ese tratamiento secundario, no había un proceso, un tratamiento biológico. Entonces ahí lo que hacían era que aplicaban una sal o coagulantes químicos, que lo que hacían era eh, aumentar la efectividad de los sedimentadores. Entonces, en ese caso es un ejemplo del por qué se aplica en aquellas plantas que no cuentan con tratamiento secundario. Las operaciones unitarias que más se utilizan en el tratamiento primario de las aguas residuales urbanas son sedimentadores, los tamices, que se usan usualmente o generalmente en aguas residuales industriales. Y también están las unidades de decantación asistida químicamente, ¿cierto? Cuando antes de la sedimentación se aplica coagulantes, floculantes. Para aguas residuales industriales también se utilizan las unidades de flotación, que básicamente es una inyección de gas al agua, donde se presuriza, como veremos más adelante, con el fin de generar unas burbujas que lo que hacen es que desplazan hacia arriba eh, contaminantes en la masa de agua que son poco densos. Entonces, los decantadores o sedimentadores son unidades de gran tamaño, como se ha explicado anteriormente, que básicamente es ensanchar el área de tal forma que la velocidad del flujo se disminuya y la velocidad de sedimentación aumente. Entonces, son de gran tamaño porque también obviamente para que ocurra esos procesos de separación por gravedad deben requerirse unos tiempos de retención hidráulica. Si hay tiempos de retención hidráulico grandes, eso va a requerir que el volumen de control va a permanecer más en el tanque sedimentador o en el reactor de decantación, y lo que va a hacer es que haya una unidad de mayor tamaño, porque el agua va a retenerse más tiempo. Bueno, en el proceso de decantación va a quedar obviamente un agua clarificada, pero también va a quedar el residuo, un lodo que va usualmente en el fondo de los tanques, un lodo o fango primario. Esos decantadores eh, se pueden clasificar según su geometría, por los más comunes usados, como circulares o rectangulares. Los circulares, el agua ingresa ascensional por el centro y es recogida por rebose en un canal perimetral, como vamos a ver ahorita. Y el rectangular, el agua ingresa por un extremo y es extraída por el lado opuesto. Entonces, los decantadores circulares son los de mayor uso porque facilitan los labores de mantenimiento y de la purga de los lodos. Tienen diámetros que oscilan entre los 10 y 60 metros. Los rectangulares son menos usados que los circulares. Las unidades de decantación decantación primaria, pueden alcanzar remociones de 25 y 40% de BO, 50-70% de sólidos suspendidos totales, según el autor Lozano Rivas. Los sedimentadores primarios se componen básicamente de un tanque de decantación, estructuras de entrada y salida de agua, un puente móvil del decantador, dispositivos de eliminación y extracción de flotantes, dispositivos de extracción de lodos. Entonces, acá vemos en este esquema, este es un decantador, un corte. Entonces, lo que hace es que el agua ingresa ascensional, ingresa por esta parte. Hay una cámara deflectora, esta cámara lo que hace es que distribuye
o aquieta el flujo para que se distribuya homogéneamente o baje velocidad, ¿cierto? Se disipe energía para que la velocidad del flujo sea más pequeña. Entonces el flujo lo que va a hacer es que esto, a medida que va ingresando agua, esto se va a ir llenando, se va a ir llenando, se va a ir llenando, y a medida que se va llenando van decantando partículas, ¿cierto? Partículas van decantando hasta llegar acá a esta poceta de fangos donde está o de lodos. Esta es una barredora, ¿sí? Que lo que hace es que se mueve en todo el perímetro de este tanque para barrer estos lodos que quedaron acá remanentes, que no llegaron a la eh, los desplaza hacia la poceta donde está la zona de lodos. Luego, una vez que el tanque se llena, el agua es recogida por unos canales por rebose, ¿sí? Porque ya el agua acá se va a transportar al tratamiento posterior. También hay una tolva para grasas, donde grasas van a quedar arriba, aquellas grasas que no se removieron en el tratamiento de las grasas, entonces van a quedar acá en esta parte. Luego, esos lodos que están acá almacenados se bombean hacia una zona que es donde se almacenan temporalmente esos lodos, y de allí va a haber una salida en las cuales esos lodos se van a transportar o a conducir a un espesador, ¿sí? Para su posterior tratamiento, ¿cierto? El espesador básicamente es quitarle humedad a esos lodos para hacerle un tratamiento. Esta es una imagen de un decantador cuando está vacío. Acá miren la poceta de lodos, de la reflectora. Estas son las barredoras que se les explicaron ahorita. Allí no sé si se logran ver estos canales de recolección de agua. Miremos en la otra imagen. Acá se ven estas estructuras de recolección de agua. Pueden ser estas. Acá se ven, digamos, ya llenos, operando como tal, esos decantadores circulares primarios. Bueno, hay, como se habían dicho, hay dos tipos de sedimentación, que es la sedimentación de partículas críticas, de partículas discretas, perdón, donde no hay coalescencia entre ellos, es decir, cuando no se aplica coagulantes. Entonces, una sedimentación libre, no interferida, entonces va a depender pues, del peso y de la fuerza de empuje. Entonces el peso va a depender únicamente de las propiedades del fluido, como vemos acá, la densidad del agua, que es la densidad de la partícula. Este va a ser un volumen de la partícula, entonces solamente va a depender de las propiedades del fluido y de la partícula. Esta es la partícula en este diagrama de cuerpo libre, el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Y esa fuerza de empuje o arrastre vertical va a ser igual a un coeficiente de arrastre de Newton por un área de sección transversal, por una densidad del agua, por la velocidad hacia abajo, velocidad vertical o velocidad de sedimentación. Este coeficiente se calcula, digamos, dependiendo del número de Reynolds o del tipo de flujo, si es laminar o turbulento. Entonces, para partículas esféricas, ese coeficiente de arrastre C, cuando el Reynolds es menor que 10.000, se calcula con esta ecuación. Es decir, si conocemos el número de Reynolds, podemos calcular ese C, cuando el Reynolds es menor de 10.000. Entonces, Reynolds, recuerde que se calcula como diámetro por velocidad, en este caso es de sedimentación o de asentamiento, sobre la viscosidad cinemática. Y la velocidad esta de asentamiento se calcula con esta fórmula, cuando el Reynolds es menor que 10.000. 4 veces la gravedad, densidad relativa menos 1, por
el diámetro sobre 3 veces C, y C se calcula con esta fórmula. Cuando el Reynolds es menor que 0.5 se utiliza 24 viscosidad cinemática sobre Reynolds. Y ya vemos cómo se calcula el Reynolds. Y la velocidad de sedimentación o velocidad de asentamiento se calcula con esta fórmula, que es lo que se conoce como ley de Stokes. Y en el intervalo de 1000 a 100.000, el valor de C tiende a 0.4, entonces se toma como 0.4, ya no hay que utilizar esta fórmula. Y la velocidad de sedimentación se calcula con esta fórmula, 10 veces la gravedad por la densidad relativa menos 1 por el diámetro sobre 3. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para calcular la velocidad de sedimentación de arena en desarenadores, que ya es el tratamiento de la arena, ya es un pretratamiento, ya es una arena. Las interferencias en el proceso de sedimentación, digamos, real, va a haber, digamos, en los tanques de sedimentación van a haber interferencias que afectan los procesos y que pueden ser de diferentes orígenes. Entonces, las interferencias se tienen los corrientes de densidad, corrientes eólicas y corrientes cinéticas. La corriente de densidad básicamente lo que hace es que hayan unas turbulencias que no sean deseadas, como por ejemplo la concentración. Entonces, los tanques de sedimentación tienen, digamos, una concentración del afluente y de lo que está en el tanque. Entonces, esas diferencias de concentración hace que haya un movimiento o la partícula rote y se genere una turbulencia que me va a afectar el proceso. Asimismo, las corrientes eólicas, ¿sí? Los tanques de sedimentación, como hemos visto, están expuestos a la atmósfera, están libres, entonces los vientos en la superficie de agua pueden afectar el proceso, es decir, aquellas partículas que se han sedimentado pueden resuspenderse o que se están sedimentando, pueden resuspenderse y pasar el tanque de sedimentación al efluente, disminuyendo su eficiencia debido a esos vientos, por ejemplo, que ocurren en esa superficie de agua. También las corrientes cinéticas, por ejemplo, si hay obstrucciones en la zona de entrada o salida del sedimentador, lo que va a hacer es que la velocidad va a tender a ser mayor, y si la velocidad es mayor va a arrastrar todas esas partículas y va a afectar esa eficiencia o esa remoción de esas partículas. Hay un tanque de sedimentación ideal que es un modelo teórico que sirve para el diseño de sedimentadores tanto de partículas discretas y partículas floculentas. Partículas discretas son aquellas que no hay coalescencia y partículas floculentas son las que tienen coalescencia. Entonces hay 4 zonas, hay una zona de entrada, una zona de sedimentación, por acá entran las partículas, vemos el flujo según estas flechas, acá son las que se remueven, la zona de lodos, acá la zona de salida, que es el efluente, ¿sí? Entonces hay 4 zonas. Hay unas consideraciones, unas idealizaciones de un modelo de tanque de sedimentación ideal. Entonces la primera es que el tanque de sedimentación ideal tiene 4 zonas, como ya hemos visto: zona de entrada, de sedimentación, de lodo y de salida. También se considera en este modelo de tanque ideal que la concentración y distribución de las partículas en la zona de entrada es uniforme. Las partículas que entran al decantador son uniformes en concentración. En la zona de sedimentación se presenta un flujo en pistón, dado que la velocidad es horizontal y es igual en todos los puntos. Entonces, un flujo en pistón básicamente tiende a ser laminar, y esto se comporta, el flujo laminar, el flujo pistón se comporta como unos paquetes o láminas de agua que en profundidad no se mezclan, es decir, no se mezclan entre ellas, se comportan como unas láminas, unas sobre otras, y por lo tanto eso es como un flujo laminar para que se presente ese flujo en pistón. Toda la partícula sólida que entra a la zona de lodos va a quedar sedimentada o removida, es decir, todas las partículas que entren aquí en esta zona de lodos van a ser removidas. La otra idealización es que
las partículas, a pesar de que tengan diferentes tamaños, se van a comportar como discretas y aisladas, es decir, no van a tener coalescencia independientemente si son sean floculentas o no. Ellas se van a analizar como una sedimentación tipo 1. Bueno, en el caso de la tipo 1, básicamente me corrijo, estas no van a tener, digamos, coalescencia, las de tipo 1, ¿cierto? No van a tener coalescencia. Las partículas críticas, bueno, hay que entender lo que es el concepto de la partícula crítica. Entonces, la partícula crítica, este es el tanque de sedimentación. Entonces, esa partícula crítica es aquella que recorre la longitud horizontal y vertical más grande. Entonces, va a ser esta partícula, si está en este punto más grande, entonces el mayor recorrido posible va a ser de este punto a este punto. Entonces, esa es la partícula crítica. Y esa partícula crítica va a tener asociada una velocidad de sedimentación. Y la velocidad de sedimentación a la que esa partícula hace ese recorrido más largo es la velocidad de sedimentación crítica. El sedimentador ideal básicamente se diseña para eliminar ese 100% de las partículas que tengan la velocidad igual o mayor a la velocidad de sedimentación crítica, ¿cierto? Si con esta velocidad se remueve esta partícula con velocidades mayores, que son hacia abajo, velocidad de sedimentación, con velocidades mayores van a decantar. Con velocidades menores probablemente unas van a pasar, digamos, al efluente y no van a llegar a la zona de lodos. Entonces, esa velocidad de sedimentación crítica es la que se toma como muchos como criterios de diseño. Entonces, entre más baja sea la velocidad de esta partícula, es mejor. ¿Por qué? Porque si la velocidad de sedimentación crítica es muy bajita, entonces va a ser más probable encontrar que las partículas tengan velocidades mayores a esta velocidad de sedimentación crítica para que puedan sedimentar. Entonces, de aquí de esta figura, si el flujo de agua en este sentido, como se muestra aquí, hay una velocidad de sedimentación hacia abajo, una velocidad horizontal que va en el sentido del flujo. Entonces, si esta es la altura efectiva del tanque y este es el largo, nosotros por semejanza de triángulos podemos determinar que velocidad de sedimentación sobre velocidad horizontal es equivalente a el h, la altura, profundidad efectiva, sobre la longitud, como vemos aquí. De aquí nosotros despejamos la velocidad de sedimentación. Entonces este que está dividiendo pasaría a multiplicar, como vemos aquí, pasaría a multiplicar a h sobre l. Pero esta v sub f, que es la velocidad horizontal, entonces esa velocidad horizontal va a ser igual, pues partimos de que el caudal va a ser igual a mi velocidad horizontal por el área de sección transversal. El área de sección transversal al flujo va a ser, en la horizontal va a ser esta área, va a ser esta área, ¿sí? Entonces va a ser velocidad horizontal por el área transversal al flujo. Entonces de ahí yo despejo velocidad horizontal, que va a ser igual a caudal sobre el área de sección transversal. Y el área, entonces el caudal es el numerador y el área va a ser, si vemos de esta figura, va a ser el área de esto, va a ser de aquí a aquí, que es lo mismo que el B, va a ser B por la H, B por H, B por H, como vemos aquí, que va a ser el área de sección transversal. Entonces, acá simplemente reemplazamos velocidad horizontal, que es caudal, sobre B por H. Este es lo mismo que velocidad horizontal, que va a estar multiplicado por H sobre L. Entonces, como vemos aquí, por H sobre L, que es este término. Y de aquí nosotros entonces podemos simplificar, por ejemplo, esta H que multiplica y esta H que divide. Y entonces tenemos que el caudal va a ser igual a B por L. Caudal es, o velocidad, perdón, velocidad de sedimentación va a ser igual al caudal sobre B por L. Y B por L, si nosotros vemos, B por L va a ser
el largo por este ancho, ese es un área superficial. Entonces, velocidad de sedimentación va a ser igual al caudal sobre el área superficial. Entonces, este concepto, este término, caudal sobre área superficial, lo que se conoce como carga hidráulica superficial, y es un criterio de diseño que ustedes van a encontrar en las normativas o manuales técnicos de diseño de estructuras para tratar aguas. Entonces, eso aplica para velocidad de sedimentación de la partícula crítica. Se expresa en metros cúbicos sobre metros cuadrados sobre, es decir, caudal sobre área. Bueno, ya sabemos que esta área, ese es el área superficial del sedimentación, es decir, el área de la superficie. Los criterios de diseño vamos a encontrar entonces en libros, del libro Lozano Rivas, van a encontrar carga superficial, tiempos de retención hidráulicos, para, en este caso, de decantación primario. Sin embargo, hay que consultar la resolución del RAS, que ahí probablemente o muy seguramente van a encontrar todos esos parámetros que se deben cumplir a la hora del diseño de estas estructuras. El volumen de decantación se puede calcular como volumen del sedimentador como caudal por tiempo de retención hidráulica. El volumen de los lodos es igual a la concentración de los sólidos o la carga, más que concentración es carga, que es en kilogramos días de sólidos suspendidos totales, por la eficiencia de decantación de la unidad de decantación sobre este C sub F, que es el coeficiente de concentración de lodos. Esa eficiencia se calcula con esta fórmula, bueno, según este autor, que es esta cita, o digamos este texto lo tomé en el libro de Romero, el tratamiento de aguas residuales, y acá establece que la eficiencia desde un sedimentador, de un tanque sedimentador primario, es 0.99 por Euler elevado a la menos 265 sobre ese sub 0, y ese sub 0 es sólido suspendido del afluente en miligramos por litro, más 0.021 caudal sobre área, metros días, y este caudal sobre área es carga superficial, como ya hemos visto. Es importante recordar que los valores de los parámetros de diseño, sea carga superficial, sea tiempo de retención hidráulica, deben estar avalados o deben ser determinados en pruebas de laboratorio o plantas piloto. Nunca se deben asumir según el RAS o según cualquier literatura o manual. Entonces lo que hay que hacer es determinar, y obviamente en el diseño hay que garantizar de que cumplan, pero no es que se asuman. Esto es un ejemplo del libro de Lozano Rivas. O sea, acá dice dimensionar las características básicas de un sedimentador primario circular para un caudal medio de 690 litros por segundo y un caudal punta o pico, caudal máximo, de 2000 litros por segundo. Se proyecta tratamiento biológico posterior y asumir el tiempo de retención hidráulico 2 horas y 8 sedimentadores. La carga superficial determinada es de 2 metros hora. Entonces, si se proyectan 8 unidades de sedimentadoras, entonces el caudal se va a dividir en 8. Entonces, para el caudal medio de un decantador va a ser caudal medio sobre el número de decantadores. Entonces el caudal promedio era 690, como vemos aquí, 690 sobre 8. Entonces, cada sedimentador va a tener un promedio, un caudal de 86.25 litros por segundo. Y un caudal punta por cada decantador va a ser caudal pico o caudal máximo sobre el número de decantador. El caudal máximo hemos visto que es 2000 litros por segundo sobre 8, 250 litros por segundo, que es lo mismo que 0.25 metros cúbicos por segundo, haciendo la conversión. El volumen del decantador se puede calcular, bueno, a partir de que el caudal es igual a un volumen sobre un tiempo. De aquí despejamos el volumen. El volumen va a ser igual al caudal por el tiempo de retención hidráulico. Entonces el caudal es
Se va a trabajar con el caudal máximo, que es 250 litros por segundo, que son estos mismos 0,25 metros cúbicos por segundo. El tiempo de retención hidráulica es 2 horas, que es un dato que se determinó. Acá está de 2 horas, vamos aquí. Y este de 3600 segundos sobre una hora es un factor de conversión para que las unidades sean consistentes. Entonces, operando eso ya en la calculadora, esto da un volumen de 1800 metros cúbicos. Ahora se va a calcular el área superficial del decantador. Entonces, el caudal de un decantador, habíamos visto el máximo es 0,25 metros cúbicos por segundo. Entonces, recordemos que la carga superficial es un caudal sobre un área superficial. De aquí yo despejo esta área superficial. Entonces, esta área superficial va a pasar a multiplicar acá y este es carga superficial, va a pasar a dividir el caudal, tal como vemos aquí. Reemplazo los valores, o sea, el caudal de un decantador máximo es 0,25 metros cúbicos por Profesor, segundo. ¿Sí? ¿será que puedes devolver un momento la diapositiva, por favor? Claro. Sí. No sé si... Ya, profe. Listo, ¿vale? Listo, entonces esa carga superficial, 2 metros hora, acá lo dice que puede terminar en laboratorio de 2 metros hora. Y ese caudal pico de un decantador es 0,25 metros cúbicos sobre segundo y este es un factor de conversión. Entonces esa área me va a dar en metros cuadrados, 450 metros cuadrados. Ahora se calcula la profundidad eh, del sedimentador primario. Entonces, volumen, recuerden que un volumen es igual a un área superficial por una profundidad. ¿Sí? Entonces, de aquí se despeja la profundidad. Entonces, esta área que está multiplicando pasaría a dividir, como vemos aquí. Entonces, simplemente se reemplaza. Entonces, va a ser ese volumen del decantador, que es 1800, que se determinó en el paso anterior, sobre esa área superficial que hemos calculado aquí de 450. Entonces ese volumen fue el que calculamos aquí, estos 1800 son de este volumen, que se calculó con el tiempo de retención hidráulica, con el caudal máximo. Entonces ahí se tiene que la profundidad del decantador va a ser 4 metros, profundidad efectiva. Entonces usualmente lo que se hace es que se le añade un borde libre. El área superficial, ya tenemos, bueno, el área se calculó que era 450 metros cuadrados y la profundidad de 4 metros. El área superficial, si es un decantador circular, entonces el área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De aquí despejo el diámetro, va a ser igual a la raíz de 4 por el área superficial sobre pi. Entonces va a ser 4 por el área superficial, que es 450, ya lo habíamos determinado en la diapositiva anterior, sobre pi. Y esto da aproximadamente 24 metros. Ahora se puede calcular, si la profundidad es 4 metros, se puede calcular la relación diámetro-altura. Entonces 23.94, que es el diámetro, sobre la altura o profundidad, que es 4 metros, es 5.98 alrededor de 6, hay que entonces ya esa es un valor que es de 6, es decir, el diámetro es 6 veces más grande que la altura. Entonces esto hay que chequearlo si los criterios cumplen de diseño, hay que chequear en la resolución del RAS. El perímetro del tanque va a ser igual, es un círculo circular, va a ser pi por d, eso va a ser pi por diámetro, que es 23.94, y ese perímetro va a ser 75.2 metros. Otro criterio que se calcula es la carga sobre el vertedero, entonces va a ser igual al caudal sobre el perímetro, es decir, el caudal sobre el perímetro donde se recolecta esa agua. Entonces va a ser caudal, ya hemos determinado que es 0.25 para cada una de las 8 unidades sedimentadoras va a tener un caudal máximo de 0.25 metros cúbicos por segundo.
Y el perímetro ya lo hemos determinado que es 75.2, que es lo que vemos aquí. Este es un factor de conversión y esto me va a quedar como 11.97 metros cúbicos sobre metros hora. Entonces hay que chequear si estos valores cumplen con el. Si no cumplen, hay que hacer nuevamente los cálculos hasta que cumpla con los criterios de diseño. Hay un balance de materia para clarificadores o decantadores, ¿cierto? Primarios. Entonces hay un afluente, un agua que va a estar asociada con un caudal y una concentración de sólidos, ¿cierto?, suspendidos. Esto va a ser el afluente, lo que entra al tanque sedimentado. Lo que se separa, lo del lodo, va a tener un caudal asociado al lodo con una concentración de esos sólidos suspendidos asociado al lodo. Y acá va a tener lo que sale más claro, el agua clarificada, el efluente, va a tener un caudal y una concentración. Entonces, para el balance como tal de esta, se hace el concepto que hemos visto de balance de cargas, pero antes de ese balance de carga se puede balancear el caudal. Entonces, si está entrando un afluente con un caudal Q sub 0, están saliendo dos caudales, un caudal de los lodos y un caudal clarificado. Entonces el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale, es decir, Q sub 0 va a ser igual a Q sub U más Q sub E, como vemos aquí. De aquí nosotros despejamos el caudal sub U, que es el caudal separado o el caudal de los lodos. Eso lo podemos despejar. Acá hacemos entonces ese balance de cargas. Entonces la carga que entra, que hace el caudal por su respectiva concentración del afluente, es igual a la que sale, es decir, a la carga del agua clarificada y la carga de ese caudal separado. De aquí nosotros entonces podemos reemplazar este valor de X, este valor lo reemplazamos aquí en este término, que es este. Simplificamos, hacemos la simplificación y podemos entonces llegar a esta fórmula. Entonces se puede calcular cuánto va a ser el caudal de salida o el caudal de agua clarificada, conociendo el caudal del afluente, el caudal que entra al sedimentador, y las concentraciones, tanto de lodos de salida y, perdón, de los lodos de entrada y de salida. Entonces de esa forma se puede calcular ese caudal del efluente. Obviamente va a ser menor porque un caudal se va a separar en los lodos. Entonces, por su parte, en la decantación primaria, que es asistida químicamente, usualmente con coagulantes, entonces esas unidades de decantación tienen la misma configuración que esos sedimentadores convencionales que no usan coagulantes. Entonces, esos ayudantes o esos coagulantes promueven y facilitan esa aglomeración de los flóculos, ¿cierto? Esos coagulantes lo que hacen es que propician que las partículas se aglomeren y ganen peso. Entonces, de esta forma, al haber unidades de decantación con floculación, entonces se van a tener mayores eficiencias. Por ejemplo, se pueden remover de 60 a 80% de DBO y entre 65 y 85% para sólidos suspendidos total. Eso es lo que ya les había mencionado, que su uso no es muy común en las PETAR municipales. Sin embargo, se pueden emplear en aquellas plantas que solo cuentan con tratamiento primario para alcanzar mayores remociones de DBO principalmente y alcanzar de tal forma los requerimientos de legislación que
emiten las autoridades ambientales en cuanto a los vertimientos o el reuso que se le haga al agua. Bueno, usualmente en este caso se hace un vertimiento. Y aquí, este es el caso, aplica como que lo que les había mencionado, la petar-salite. La petar-salite en la fase que existía antes del mejoramiento de los procesos, se aplicaba un ayudante, un coagulante para aumentar la eficiencia de los sedimentadores porque no había tratamiento biológico. También se utiliza en algunos vertidos industriales que que presentan altas concentraciones de partículas coloidales, ¿sí? Que no se remueven fácilmente, entonces hay que asistirlo, como ya hemos visto en unidades, en los temas de coagulación, floculación, cuando son coloides, se aplican coagulantes con el fin de vencer esas fuerzas electrostáticas que impiden que ellas se aglomeren y que no sedimenten a pesar de que su peso específico es mayor al del agua. Entonces, básicamente es que se neutraliza a través de cargas, que son los coagulantes, cargas positivas. Hay que comprender, por ejemplo, las coloides. Entonces, las partículas se van a remover dependiendo en qué estado se encuentren. Entonces, los coloides van a variar entre 1 milimicrón y 10 a la 3 milimicrones. Entonces, esos coloides son los que, o las partículas tienen ese tamaño y que no sedimentan por sí solas, no van a sedimentar, cuentan con un movimiento browniano, unas cargas electrostáticas que permiten, cuando que tienen un movimiento incesante, que impide que sedimenten. Entonces, partículas menores van a estar en solución ya estas requieren, digamos, dependiendo de cómo se encuentren esas partículas contaminantes en el agua, van a requerir un tratamiento, digamos, más avanzado, ¿cierto? Entonces, los contaminantes que están en solución van a requerir, digamos, otro tratamiento más avanzado. Entonces, vamos a recordar los conceptos de coagulación y floculación. Entonces, las partículas coloidales presentan cargas negativas, estas se repelen entre ellas y usualmente requieren, pues, obviamente, de procesos de coagulación-floculación. ¿Sí? Entonces, la coagulación básicamente es la desestabilización de esas partículas coloidales de cargas negativas y se le añaden cargas positivas a través de sustancias químicas, o también se pueden emplear los naturales. Y en esta coagulación se requiere mezcla rápida para que esas sustancias coagulantes se dispersen en toda la masa de agua. Y la floculación básicamente lo que ocurre después de la coagulación, en el que ya las partículas estabilizadas en la coagulación lo que hacen es que se aglomeran, y esto requiere a través de mezcla lenta para que esas partículas desestabilizadas logren tener mayor probabilidad de choques y colisiones para que puedan aglomerarse y formar los flocos para que puedan decantar o separarse por decantación en las unidades de decantación primaria, por ejemplo, o en otras unidades de sedimentación. En algunas depuradoras, entonces, que no es tan común, pero también se aplica, se acondiciona una estructura, ¿sí? Para que se den los dos procesos en la misma estructura. Entonces, lo que más se emplea es el serpentil de mezcla, donde en una sola unidad se dan tanto la coagulación como floculación. Entonces, muy importante, hay muchas variables que afectan los coagulantes. Una de ellas es el pH, entonces, como eso hay, digamos, de mejor comportamiento de sus sales coagulantes, de estas que muestra el autor Lozano Rivas. Por ejemplo, el cloruro férrico es de 4 a 11 unidades, pH de 4 a 11, puede funcionar. El sulfato férrico está entre 3.5 a 11, o sea, tienen una gran amplitud de aplicación, y el policloruro de aluminio sí es más restringido, es de 5.9, de 5.5 a 9 unidades de pH. Esa decantación, cuando es asistida químicamente, entonces se dan coalescencias
Entonces, esas coalescencias entre partículas, lo que van a hacer es que las partículas, analizamos una partícula acá está haciendo esta curva, llega a este punto, de este punto llega a este punto, ¿sí? Va a tener entonces una velocidad hacia abajo. A medida que va recorriendo, va teniendo mayor coalescencia, es decir, va ganando mayor peso. Por lo tanto, en este punto esa partícula va a ganar mayor velocidad. Esta velocidad, como lo vemos aquí, ¿sí? Es decir, las partículas cuando tienen coalescencia van aglomerándose a medida que van recorriendo en el sedimentador, y lo que va a hacer es que va a ganar mayor peso y su velocidad va a aumentar, y por lo tanto vemos esta curva. Los criterios de diseño para sistemas de sedimentación con floculación se determinan a través de ensayos de sedimentación en laboratorio. Entonces, lo que más se utiliza es las columnas de sedimentación, aunque también se pueden utilizar otros procesos que sean como plantas de escala piloto, que son más reales, pero esta es como muy estándar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace es estas son las columnas, como vemos aquí. Entonces, ellas tienen unas válvulas o aperturas que permiten, a ciertas profundidades, que permiten analizar muestras de agua en diferentes momentos, sólidos suspendidos en esta válvula, en esta válvula, en esta válvula, y en una válvula de abajo, que la válvula de abajo va a representar la zona de lodos. Entonces, la medición de la profundidad va en este sentido, va desde la superficie del agua descendiendo. Entonces, la primera va a ser la primera apertura hasta 0.6, la segunda está a 0.6 de la primera, quiere decir que esta va a estar a 1.2 y esta va a estar a 1.3 y esta a 2.4 usualmente. Son las columnas de sedimentación que se pueden ver en laboratorio. Algunos fundamentos generales, entonces, de esas columnas, que la concentración de sólidos en suspensión se debe mantener uniforme al principio de los ensayos por medio de un agitador portátil. La temperatura se debe mantener constante durante los ensayos. La altura de la columna de sedimentación se prefiere que sea la misma del tanque de sedimentación que se quiere. Con fines prácticos se puede disponer de una columna de sedimentación de 2.4 metros de altura, es decir, una apertura en el fondo de esa columna. También se disponen de profundidades usualmente 0.6, 1.2, 1.8 y esta 2.4 que se ha mencionado, que es la válvula que se ubica en el fondo. Esa va a representar la zona de lodos, porque en esa parte donde vamos a encontrar esas partículas o esos lodos concentrados. Los datos que se obtienen en todos esos puntos se utilizan para determinar la velocidad de sedimentación y cómo se relaciona con el tiempo de retención. Entonces, para ello hay que hacer unos análisis de los datos que se tengan para determinar esas velocidades de sedimentación y los tiempos en determinados tiempos de retención hidráulica. Esos datos del punto de muestreo de 2.4 metros se utilizan para determinaciones de compactación y concentración de lodos. Entonces, en laboratorio el resumen se da en dos etapas. Lo primero es rellenar esta columna con agua residual, manteniendo una concentración uniforme al inicio del proceso. Para ello se utiliza un agitador portátil para que mantenga esa muestra homogénea. Luego se quita ese agitador de esa columna y se esperan determinados tiempos para que en determinados tiempos se van a tomar muestras en esas aperturas, en esas válvulas. Entonces las profundidades van a ser hacia abajo. Entonces la primera columna es a 0.6, la segunda columna 0.6 más 0.6, es decir, 1.2. Y así hasta llegar a la de 2.4. Acá hay un videito que es de una clase
Acá está el enlace que se los voy a compartir para que analicen este ejemplo. Básicamente se muestra en ese video el cálculo. Por ejemplo, el primer paso es, o en la primera diapositiva de ese video vas a encontrar esta fórmula donde se analizan los cálculos ya de esos datos que se obtienen a través de esas columnas. Entonces es una fracción de sólidos suspendidos que no se removió, va a ser los sólidos suspendidos en un tiempo t sobre la concentración inicial. Y el porcentaje de remoción va a ser 100 menos esa fracción de magnitud, es decir, 100 menos x, y x es sólido suspendido en un tiempo t sobre la concentración de sólido suspendido al inicio, o la del afluente, y lo multiplicamos por 100 para que quede en porcentaje. Y básicamente analiza para partículas, por ejemplo, floculentas, en la que primero se determina una velocidad de sedimentación que va a estar asociada a una profundidad efectiva del tanque de sedimentación sobre un tiempo para que la partícula recorra esa profundidad. Entonces esa va a ser la velocidad de sedimentación efectiva. Entonces va a corresponder a este punto. Esto va a tener asociada en el eje Y es una fracción de partículas con velocidades inferiores a esta velocidad, es decir, aquellas velocidades que estén por debajo de este punto, como por ejemplo esta, va a tener entonces asociadas velocidades menores, unas velocidades 1 que van a ser menores que la velocidad de sedimentación efectiva, de decirlo de esa manera. Entonces, esta fracción quiere decir que las partículas, bueno, partículas con velocidades mayores a esta van a tener esa eficiencia de remoción, van a tener 1, la eficiencia va a ser 1 menos x sub 0, es decir, van a tener proporciones o velocidades mayores, entonces se van a separar totalmente aquellas velocidades mayores a esta. Y las velocidades menores, entonces por ejemplo, si este x sub 0 es 0.70, quiere decir que se separó el 30%. El 30% va a tener velocidades mayores a este y por lo tanto se remueven totalmente. La separación total se calcula a través de esta ecuación. Entonces va a ser 1 menos x sub 0, como ya he dicho, que va a corresponder al término donde las velocidades son mayores a la sedimentación y las velocidades que son menores van a ser igual al área de esta curva. Y es a través de una integral. Va a ser de 0 a x sub 0, de 0 a x sub 0, de la velocidad 1, velocidad en cualquier punto, sobre esta velocidad de sedimentación crítica por un delta de x. Y esta velocidad menor que la velocidad de sedimentación en diferentes puntos se puede relacionar como una altura asociada a esa velocidad de a esa partícula sobre la profundidad efectiva. Entonces, de esta ecuación, B1 sobre Bs se obtiene a partir de una semejanza de triángulos, si esta es la profundidad efectiva y esta es la altura de una partícula que recorre cierta distancia. Entonces, se tiene por semejante de triángulo y se diga que velocidad en 1 de esa partícula, que tiene velocidad menor a velocidad de sedimentación crítica, entonces, o velocidad de sedimentación efectiva es igual a una altura, que es esta altura, si va a ser esta partícula, por ejemplo. Entonces acá tenemos la partícula, esta va a ser una partícula y esta va a ser otra partícula. Entonces se puede relacionar que este B1 sobre B sub S es H sobre S, H sobre la profundidad efectiva. Entonces del ejemplo que se muestra acá es este. Entonces este es el enunciado. La suspensión que va a ser sometida al ensayo tiene una concentración inicial de
sólidos suspendidos de 430 miligramos por litro. Ahora, sólidos suspendidos se muestran en el cuadro 3.3, que es este cuadro. Entonces son el resultado de mediciones en determinados tiempos. Entonces, hay una válvula, en la válvula de 0.2, por ejemplo, hay tiempos que se tomaron las muestras. En 5 minutos va a ser los sólidos suspendidos 356, en 40 minutos es 163. Entonces cada vez vemos que a medida que transcurre el tiempo va a haber menor sólidos suspendidos, porque van a tener mayor tiempo de sedimentación y por lo tanto van a removerse mayor, van a removerse de manera más pronunciada, por decirlo de esa manera. Entonces son las válvulas, hay 3 válvulas, la de 0.6, 1.2 y 1.8. Y acá lo que piden es utilizar esos datos para obtener las curvas, el porcentaje de sólidos suspendidos removidos para distintos tiempos de retención hidráulico en minutos, porcentaje de sólidos, el B es porcentaje de sólidos con respecto a la carga superficial, y C, porcentaje de sólidos que permanece. Entonces van a ser la fracción de partículas con velocidad inferior a la establecida con respecto a la velocidad de sedimentación para un tiempo de permanencia de 25 minutos. Entonces, de esos datos, estos datos, lo que se muestra en el video es que son los del cuadro anterior. Acá los editaba en Excel. Entonces, lo que se hace ahora, por ejemplo, para la primera columna, entonces, como estos dos datos, estas dos columnas son las que se muestran a continuación, va a ser tiempo y esas concentraciones de sólido suspendido para la válvula de 0.6. Entonces, estos son para 0.6 metros, son los datos que se recolectaron. Este porcentaje de sólidos remanentes va a ser básicamente, si la concentración del afluente del agua cruda es 430, entonces ese porcentaje de sólidos remanentes va a ser 356 sobre 430. Eso me va a dar por 100, obviamente me va a dar 83%. Y lo que se remueve, esto quiere decir que es lo remanente, lo que pasó. Lo que se removió va a ser 100 menos 83. 100 menos 83 es 17. Y si así se hace con todos los datos, va a ser 58.5 sobre 430. Va a ser este valor, 58.5%. Perdón, acá va a ser 251.6, perdón, sobre 430 me va a dar 58.5%. Y 100 menos 58.5 me da 41.5. Hacemos los análisis para todos los demás datos. Lo pueden hacer en Excel y completan la tabla. Este fue lo primero que se hizo para 0.6. Se hace lo mismo para 1.2 y para 1.8. Graficamos entonces el tiempo en X y el porcentaje de sólidos eliminados en Y. Es decir, vamos a graficar esta columna, los tiempos con estos removidos. Entonces va a ser tiempo con estos removidos, tiempo versus este removido, tiempo versus este removido y tiempo versus este removido. Es decir, voy a tener en una misma gráfica 3 curvas. Esas 3 curvas son las que se muestran aquí. Entonces, la primera, esta va a corresponder a 0.6, esta a 1.2, a la profundidad de 1.2 metros en la columna, y esta a la 1.8. Entonces, completamos ahora estos datos. Entonces, los porcentajes de sólidos removidos, entonces 5, 10, 20, 30, lo hacemos como queramos. Podemos hacer cada 5, cada 10. Estas van a ser las válvulas y estos van a ser los tiempos que vamos a leer en la gráfica que hemos construido anteriormente. Entonces, por ejemplo, para 50, entonces vemos a 50%, vamos y tocamos. Esta va a ser la curva de 0.6. Entonces esto me da alrededor de 20 algo, 28, 27. Entonces ustedes ven para 50, esto va a dar 28, como vemos aquí. Ahora me voy para la punto, acá tengo que es 44. Entonces voy acá
de 50% toco la curva de 1.2, que es esta vino tinto, y bajo. Esto me va a dar 44, aproximadamente 45. Sigo en la misma 50 y esto me va a dar 50 y algo. Entonces esos son los datos del ejemplo para 50%. Van a ser lo mismo para 20%, para 30%, para 40%. Con esas lecturas completan esta tabla. Luego, con esos valores de la tabla anterior, vamos a graficar estas isolíneas que van a representar la misma efectividad. Por ejemplo, vamos, que creo que es la del 60%. Entonces, fíjense, ¿qué leemos nosotros? Vamos a hacer la válvula de 0.6, vamos a analizar la de 60%. Entonces, para una profundidad en Y, entonces 0.6, ubicamos 0.6 con un tiempo de 38.5. Eso es más o menos 38.5. Bueno, con este 38 y con este, nosotros vamos a poner un punto ahí. Ahora, para 1.2, entonces 1.2 tiramos una recta, que es esta válvula, y vamos, bueno, 61.5 más o menos está como por aquí. Entonces ahí ubicamos el segundo punto. Entonces ese es 61.5. Ahora con el 60, que es esta curva quiere decir que tiene el 60% de eficiencia. ¿Sí? Entonces ahora con 1.8 metros, que es esta válvula, voy a 1.8, tiro una línea, y el tiempo que se leyó fueron 77.5. 77.5 más o menos como por aquí. Y ahí tengo otro punto. Agrego un punto 0.0 y lo que hago es luego hacer una gráfica. Hacer esa línea. Y así se construyen todas las demás líneas. Este ejemplo fue para 60%, las demás líneas se construyen así. Yo acá lo hice en Excel. Es esta misma curva que aparece en el libro de Ramal. Pues yo la hice ya en Excel. Entonces, lo que se hace es completar, como el análisis dice el ejercicio que es para una profundidad de 1.8 metros, una profundidad efectiva, se van a leer entonces diferentes tiempos para una H de 1.8 metros. De la gráfica anterior, por ejemplo, para 50%, que es este lado del 50%, 1.8, el tiempo para 50% va a dar 50 y algo, ¿cierto? 50 y algo. Entonces vamos aquí y este 50 me da 56.5. En 60, por ejemplo, 60%. Entonces, a la profundidad de 1.8 yo tiro una línea y voy a la de 60. La de 60 me da 78 aproximadamente, que va a ser este 78 aproximadamente. ¿Sí? Entonces aquí se calcula esa velocidad de sedimentación. Entonces esta velocidad de sedimentación se va a calcular como H sobre T. Entonces para el primer valor va a ser el H, la profundidad efectiva es 1.8 sobre 3.7. Entonces va a ser 1.8, el primer valor es 1.8 sobre estos 3.7. Entonces esto acá, es 1.8 está en metros y acá está en minutos. ¿Sí? Entonces como es metros por minuto y acá es metros hora, entonces lo que hacemos nosotros es multiplicar por 60. 60 minutos tienen una hora. Entonces este resultado es 1. Este resultado de 29.19 es 1.8 sobre 3.7 por 60. Esto me da 29.19. Y así hago lo mismo con los demás. 1.8, por ejemplo, para este valor va a ser 1.8 sobre 77.5 por 60. Me va a dar 1.39 metros por hora. Entonces, de esa forma se calcula esa tabla.
Ahora, como el ejercicio pide para 25 minutos de tiempo de retención hidráulico, entonces, bueno, primero se calcula esa velocidad de sedimentación, que va a ser una profundidad efectiva de 1.8 y un tiempo de 25 minutos. Se calcula entonces esa velocidad de sedimentación en metros hora, se multiplica por 60. Entonces, este resultado da 4.32 metros hora. Entonces, para un tiempo de retención de 25 minutos, se establece un porcentaje de intervalos. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar de 10%, es decir, delta X es 10%. Entonces, la separación inicial para 25 minutos es 30%, y por lo tanto, bueno, ahora lo vemos en la gráfica, aquí, entonces, 25 minutos por aquí, más o menos, este es el tiempo en está acá el tiempo, este es el tiempo en minutos, ha pasado, no se ve acá en la biblioteca, pero es tiempo en minutos, y 25 minutos es por aquí. Entonces lo primero que leemos, para 1.8 ya sabemos que ella va a partir de un 30%, se va a tener 30%. Ahora yo parto y voy por ese mismo 25 minutos y sigo de arriba, sigo esa línea, y en la isolínea 35% leo esa altura. La altura me da aproximadamente 1.3, entonces va a ser 1.3 sobre 1.8 por el delta X. Ese delta X que yo definí era de 10, ¿cierto? Ese delta X es de 10, entonces va a ser por 10%. Luego sigo, de aquí a aquí, esta altura es aproximadamente 0.7, que es este 0.7 sobre 1.8 por 10%. Sigo leyendo las alturas, 0.45 más o menos por aquí, o 0.4, lo divido sobre altura efectiva por 100 y leo todas las alturas, ¿cierto? Leo todas las alturas y luego hago esa operación y esto me da una separación total del 45.2% para una profundidad efectiva de H igual a 1.8 metros para un tiempo de retención hidráulica de 25 minutos y para un intervalo de variación de porcentaje de remoción de 10%. Entonces, esta eficiencia 45.2 es para un tiempo de 25 minutos. Entonces, esta que hemos calculado de 45.2 es para 25 minutos. Hay que hacer el mismo procedimiento para diferentes tiempos de retención hidráulica. Entonces, para 3.7, para 6.5, es decir, para esos tiempos que nosotros determinamos aquí, para estos tiempos, profundidad de 1.8 metros, que fue la que hemos leído aquí, ¿cierto? Son estos tiempos que leemos para diferentes eficiencias en una altura efectiva de 1.8 metros. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo de la lectura de alturas para poder calcular esas demás eficiencias para determinados tiempos. Entonces, por ejemplo, para 77.5, entonces para 77.5 hay que hacer lo mismo, 77.5 para 1.8 hacemos esto, le damos H. Bueno, partimos de esta que va a ser 60% más, después corto la segunda gráfica y leo las profundidades y hago esta misma sumatoria. Entonces, de esa forma ya se tiene como tal, se puede completar esta gráfica. Y ahora esos datos lo que se hacen es que se hace una gráfica. Entonces se va a hacer una gráfica de el tiempo, de estos tiempos con estos porcentajes removidos, que va a ser con esa tabla se construye esta gráfica, porcentaje de sólidos removidos en Y, en X el tiempo en minutos. Entonces esto da esta gráfica. Ahora se completa esta tabla. Entonces
Estos tiempos son los que se leyeron para una profundidad de 1.8 metros. Estas velocidades ya estaban calculadas, ya han sido calculadas en el paso anterior, en pasos anteriores. Ya les muestro dónde está, son estas velocidades, ya han sido calculadas. ¿Sí? El factor de carga se va a hacer esta velocidad de sedimentación por 24. Entonces, por ejemplo, para un tiempo de 3.7 minutos, la velocidad de sedimentación es 29.19, entonces se multiplica por 24 y esto va a dar en metros días. 24 es para convertirlo a metros días, y ese es, digamos, los factores de carga para cada intervalo, para cada tiempo. Estos sólidos suspendidos removidos, ya esto se había calculado a través del análisis de la integral. Por ejemplo, el que hicimos para 25 minutos era 45.2 y los demás se calculaban haciendo el mismo análisis de lectura de profundidad. Luego se grafica, uno de los datos que pide es el gráfico de sólidos suspendidos en función del factor de carga. Entonces van a ser con estas dos columnas se construye el gráfico siguiente. ¿Listo? Ahora se tabula esta tabla para un tiempo de 25 minutos. Entonces, estos son 25, 30, 35, son los que se leyeron en la separación inicial. Entonces, para 25 minutos era 30, 35, entonces fueron los valores que en las profundidades que leímos estas. Entonces, por ejemplo, para 25 minutos la primera era 30, después pasamos a 35, esas son esas 145, 55, 65, 75, ¿cierto? Son esas eficiencias que se representan allí. Entonces, si se separaron 30%, quiere decir que las partículas con velocidad inferior a la velocidad de sedimentación va a ser 100 menos 35, 65. Estas alturas fueron las que se leyeron para un tiempo de retención hidráulica de 25 minutos. Y esta velocidad de sedimentación pues la vamos a calcular como es la velocidad de sedimentación que ya habíamos calculado que era h sobre 3, 1.8 sobre 25 minutos me daba 4.32 metros hora, ya haciendo la conversión, que es esta v sub s, ya la hemos determinado. Esa altura es esta h, 1.8, y esa h mayúscula es 1.8. Para este caso va a ser entonces, por ejemplo, para 0.7 va a ser 4.32 por esta h minúscula, que es 0.7, sobre h mayúscula, que es la profundidad efectiva, 1.8, me va a dar este valor. Entonces así se completa esta tabla. Luego se hace el gráfico entre velocidad de sedimentación y la velocidad o el porcentaje de partículas que tienen velocidad inferior. Es decir, con estas dos gráficas, con esta se grafica la siguiente, que es esta misma que vemos aquí. En esta incluye el 0, 0, el 0, 0, y les va a quedar algo así, como la que viene aquí, que es la del libro. Este es el ejemplo 3.4. Entonces, para que lo analicen, entonces básicamente acá pide el enunciado es una nivel original para la cual el caudal es 6.000 metros cúbicos día. Contiene una media o con una media de sólido de suspensión de 430 miligramos por litro. Los datos de resultado del análisis del laboratorio son los que recogen el 3.3, en el mismo ejemplo anterior. Pide diseñar un clarificador primario circular, determinar su diámetro y la profundidad efectiva para separar el 50% de los sólidos de suspensión, usar un factor de mejoración de 1.25, el punto 2, calcular la acumulación diaria de los lodos y el bombeo
metros cúbicos hora. Gráfico, listo. Acá dicen que el gráfico, este es un dato que dicen que un gráfico que recoge el porcentaje sólido de lodos compactados en función del tiempo de retención se determina experimentalmente y es un cuadro, una figura. ¿Listo? Y el tercer ítem es para el clarificador, diseñado en la parte 1, cuál sería el porcentaje sólido en suspensión si se aplicara el tiempo. Entonces estos son los datos del cuadro .33, son los mismos datos con el cual se hicieron las gráficas anteriores. Entonces ya esta gráfica ya la habíamos hecho, que es la eficiencia en Y, porcentaje de sólidos movidos, y esto en el tiempo en X. Entonces, para un 50%, nosotros vamos acá al 50%, tocamos la curva y leemos el tiempo. Entonces el tiempo leído es 31.5 minutos para que haya una eficiencia de 50% si la profundidad es 1.8 metros. Asimismo, con el 50%, con la ecuación del factor de carga y sólidos suspendidos, al 50% tocamos la carga y esto me da aproximadamente 81 metros cúbicos, metros cuadrados de día. Entonces, este tiempo de retención hidráulico es leído, este factor de carga fue leído, esta es la concentración inicial, que es 430 miligramos litro, factor de mejoración es 1.25, que es el que da el ejercicio. Entonces el tiempo como tal se calcula con el tiempo leído por el factor de mejoración. Entonces va a ser 1.25 por ese tiempo leído, que es 31.5 minutos, y esto da 39.4 minutos. El factor de carga va a ser el factor de carga leído, que son los 81.4 sobre el factor de mejoración, que es 1.25. Entonces el factor de carga da 60, el factor de carga corregido da 65.12 metros cúbicos, metros cuadrados días. ¿Listo? Este es lo que da el ejercicio. Este es un cuadro que no sé, pues ya lo da el ejercicio. Básicamente es cómo se comporta la concentración de sólidos de los lodos en el tiempo. Entonces, a medida que hay mayor tiempo, va a haber mayor concentración de sólidos en el lodo. Entonces, con esa gráfica que es suministrada, esta curva se determinó experimentalmente. Y aquí, entonces, de 31.5, que es el tiempo de retención hidráulico leído, se lee una concentración de lodos de 1.07%. Entonces, esa concentración de lodos es 1.07%, que es X sub U. Y recuerden que un gramo es igual, 1% es igual a un gramo en 100 mililitros. Entonces, 1.07 va a ser 10.700 miligramos por litro. La concentración de sólidos en los lodos, es decir, una concentración muy elevada, que es de esperarse, porque se trata de la zona de lodos. Haciendo ya el balance, entonces, si nosotros tenemos la concentración inicial de la afluente de 430 miligramos litro, entonces, si la eficiencia es 50%, es decir, 50% se va en los lodos, entonces quiere decir que el 50% es el remanente que sale en el efluente. Entonces va a ser 0.5 por esa concentración del afluente, por la concentración que entra, que es 430, entonces eso da 215 miligramos por litro. Esta X sub U fue la que leímos en la concentración de lodos, esta X sub U, en la gráfica del análisis de los lodos. De aquí esta fórmula podemos calcular el caudal del efluente, que va a ser igual al caudal que ingresa por la concentración de los lodos menos la concentración en ingreso. Entonces la concentración, el caudal es 6.000, que es el que da acá, es lo que se quiere diseñar para un caudal de 6.000. Y esta es X sub U, es la concentración de los lodos, que es la leída, 10.700 miligramos por litro. 430 miligramos por litro es la concentración del afluente, que es esta, y 215, que es la del efluente. Entonces, de ahí se tiene que el caudal del efluente es 5.877. De esos 6.000 que entran,
de estos 6.000 metros cúbicos día que entra, 5.877 está saliendo. Entonces, como lo que entra igual a lo que sale, esto que va a separarse acá va a ser 6.000 menos 5.700. Va a ser el caudal separado. Entonces, ese caudal separado es 6.000 menos 5.877. Entonces, da 123 metros cúbicos días. Entonces, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, ya tenemos esos caudales. Ahora, con los datos del caudal del efluente y el factor de carga ya determinado, entonces se calcula el área de ese clarificador. O sea, esa área del clarificador va a ser el caudal sobre el factor de carga. Entonces ese caudal del efluente, ya hemos visto que los 6.000 van a salir 5.877 metros cúbicos día sobre ese factor de carga 65.12 y me da el área de 90.2 metros cuadrados. Ahora, teniendo el área, si voy a dimensionar a partir de esos datos un decantador circular, entonces área es pi al cuadrado sobre 4, el diámetro es 4 por a sobre pi, despejo de esta forma el diámetro, reemplazo, donde va el área es 90.2 y esto me va a dar que el diámetro de la profundidad, entonces volumen es igual a altura por o profundidad por área, que el volumen es igual a caudal por tiempo. Entonces va a ser caudal de ingreso, que es 6.000 por el tiempo de permanencia del agua, que es 39.7 minutos, ya se había determinado. Este factor de conversión de días o de minutos a días para poder que sean unidades consistentes, y esta área que es 90 puntos. Entonces de esa forma se tiene la altura y ya se ha dimensionado de esta forma el diámetro y la profundidad de ese tanque de sedimentación primaria. Entonces, para el diseño ustedes deben diseñar, digamos, todas las estructuras, digamos las estructuras de salida, tienen que diseñar las canaletas perimetrales, ya eso sería en otro curso. ¿Sí? Bueno, el segundo inciso dice calcular la acumulación diaria de lodos en kilogramos día. Entonces los kilogramos secos, sedimentados y el bombeo de metros cúbicos hora. Entonces el gráfico que recoge el porcentaje sólido de lodos compactados en función del tiempo de retención se determina experimentalmente y se recoge en esta figura. Entonces esta figura ya es la suministrada por el ejercicio. De aquí fue que para un tiempo de 31.5 le dimos 1.07% de concentración de lodos. Entonces ya hemos determinado que ese caudal de los lodos va a ser 6.000 menos 5.800, es decir, del afluente menos el efluente va a ser los lodos, 123 metros cúbicos día. Al pasarlo a horas, entonces me va a dar aproximadamente 5.1 metros cúbicos hora. La masa del lodo la podemos calcular, densidad igual a masa sobre volumen. La masa es densidad por volumen. Entonces acá se toma una densidad del agua de 1.000 kilogramos metros cúbicos, pero básicamente lo que se prefiere es que se tome la densidad de esos lodos por ese volumen, que el volumen básicamente son esos 123 metros cúbicos. Entonces esto me va a dar 1.000 por 123, me va a dar 123.000 kilogramos al día aproximadamente de esos lodos. Ahora, de la masa de contenidos en sólidos, entonces va a ser esos 123.000, va a ser únicamente el 1.07 va a ser correspondiente a sólido seco. Eso va a ser esos 123.000 por 1.07 sobre el 100%. Eso da aproximadamente 1.316 kilogramos de materia seca. La solución TS es que para el clarificador diseñado en la parte en cual sería el porcentaje si el caudal se duplicase. Entonces, si se duplica el caudal, entonces, si se duplica el caudal, el tiempo de retención se reduce a la mitad. Entonces, el tiempo va a ser reducido, va a ser el tiempo leído 31.5 sobre 2 y esto da 15.8 minutos.
Para 15.8 minutos, yo voy a la gráfica esta construida de porcentajes sólidos removidos en función del tiempo, y voy a 15.8, toco la curva y eso me da aproximadamente un 35%. Entonces la eficiencia, si el caudal se duplicase, va a ser 35%. Es decir, que va a ser menor. Porque con la que determinamos anteriormente era, en el ejercicio anterior era 42%, si el caudal se duplica, entonces va a tener mayor velocidad de flujo horizontal y por lo tanto va a ser menor velocidad de asentamiento o velocidad de sedimentación, por lo tanto la eficiencia del decantador disminuye. Este es el mismo ejemplo a través de otra solución más simple aún. Ya esto del mismo ejemplo, este es el paso. Entonces, estos son los datos de los análisis de las columnas. Se hace de otra forma más simple aún. Lo pueden consultar en el libro de Romero. ¿Sí? Entonces las lecturas recomendadas van a ser libro de potabilización de agua de Romeros. Entonces hay problemas de sedimentación tipo 1 y tipo 2 en las páginas 125 a 190. Bueno, eso va a depender de la edición del libro, de la versión. Se sugiere también analizar esos 3.3 y 3.4 que fueron los que se explicaron muy someramente ahora. Entonces cualquier duda de esos dos ejercicios que se presentaron, por favor me las indica. Los lodos primarios, entonces en esos tanques de sedimentación se van a generar lodos o fangos. Entonces los lodos de sedimentación primaria usualmente tienen una consistencia limosa, una coloración entre marrón y grisácea. Entonces por su alto contenido en materia orgánica se descomponen con facilidad, causando malos olores. Pero cuando se hace ese tratamiento primario, esa sedimentación primaria, asistiendo a través de coagulantes o asistida químicamente, se va a tener un lodo de color negro con menos susceptibilidad a la putrefacción y por ende va a tener menos olor que aquello sedimentación sin coagulación, floculación. Estos lodos hay que también tratarlos y usualmente o generalmente o lo más recomendado es tratarlos con los lodos de tratamientos secundarios, que es lo del tratamiento biológico que veremos más adelante. Algunas características de los lodos primarios están en esta tabla según Lozano Rivas. Sólidos suspendidos, contenido de agua, grasas, proteínas, carbohidratos. Acá están los valores típicos. Entonces también se requiere esos lodos hacer una caracterización. Va a depender también de los manuales y normativas. El siguiente tema que vamos a ver es explotación, ya lo vamos a ver más adelante. Era lo que le quería presentar.